muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 27 de junio. Para mí es un día muy especial. Hoy está cumpliendo años una de mis hijas, Paola Bailey Macías, que nació en 1995, increíble, ¿no? O sea que hoy está cumpliendo 24 años, Paola. Nació aquí en Miami, en el Hospital Mercy. Y es una mujer libre, independiente, risueña, feliz, espléndida. Vive en Nueva York. Estudió en una universidad privada de Nueva York, una alumna muy distinguida, pero sobre todo una mujer muy encantadora, rodeada de afecto y de amor. Te mando un gran abrazo, Pau, que termines de pasar un lindísimo día, estás siempre en mi corazón, siempre. No las veo a mis hijas con la frecuencia que quisiera, les confieso, ¿no? Tanto ella como su hermana mayor Camila viven en Nueva York, entonces para verlas hay que ir a Nueva York y no queda tan cerquita. Y es cada vez más difícil, no sé si a ustedes que son papás les ocurre, ¿no? Convencerlas de que vengan aquí a Miami, ya no es tan fácil. Cuando eran niñas, Miami les parecía el paraíso. Pero ahora que están acostumbradas a vivir en Nueva York y en el mundo, ya Miami no les resulta tan irresistible. Por otra parte, y si me permiten esta mínima digresión, uno como papá lo que quiere es que sus hijos crezcan fuertes, crezcan independientes, que no nos necesiten tanto para ser felices, ¿verdad? Y cuando en efecto eso ocurre y crecen y son fuertes e independientes y ya no nos necesitan tanto para ser felices, echamos de menos aquellos tiempos en los que la diversión, el entretenimiento nos involucraban, pasaban por nosotros. Ahora la diversión pasa muy por arriba de mí. Feliz cumpleaños, happy birthday, Pau. Felices 24. Bueno, hoy voy a conversar con una muy brillante, muy bien informada periodista venezolana, María Eugenia Pardo. Gracias, María Eugenia, por estar aquí. El programa de hoy va dedicado también a Juan José Arango, que nos ve en Río Negro, Medellín, Adán Orellana, que nos ve en Iowa, Edgar Quispe Pastrana en Michoacán, Luis Daniel Collazo en New Jersey, Naika Rodríguez y Carlos Guzmán en Houston, y a Jorge Narváez y Belkis Volcán. Gracias a todos. Bueno, los dos conflictos más graves que hay en el mundo en este momento son la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de ramificaciones impredecibles, de repercusiones inimaginables. Esto puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. En general creo que Trump tiene razón en llamar al orden a los chinos y en exigirles que dejen de practicar impunemente la piratería intelectual. Este es el conflicto más grave del mundo ahora mismo, ¿no? El de Estados Unidos con China. China es una potencia, la segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos, que está obsesionada ahora mismo con dos cosas: la inteligencia artificial y los coches eléctricos, los autos eléctricos. Y en ambas cosas quiere dejar rezagado a Estados Unidos. Y en ambas cosas los chinos han sido absolutamente inescrupulosos en robar tecnología de Occidente. Este es un conflicto tremendo, ¿no? El otro gran conflicto del mundo es entre Estados Unidos e Irán. Irán es una de las peores dictaduras terroristas del mundo. Es una dictadura sanguinaria, desalmada. Es una dictadura, peor todavía, teocrática, o sea, cuyos predicadores, cuyos matones visten de clérigos, con lo cual se ufanan de que su palabra es sagrada, y lo es todo menos sagrada, ¿no? Para demostrar que lo es todo menos sagrada, uno de los clérigos iraníes acusó a Trump de discapacidad mental. Los estadounidenses estaban desanimados, pero últimamente han estado confundidos, no saben qué hacer. Están actuando de forma extraña, como ninguna persona inteligente ha actuado. Y esto no tiene precedentes en la historia de la política mundial. Como resultado de esta gran confusión, han perdido toda la capacidad de pensar. La Casa Blanca también sufre de una discapacidad mental. No saben qué hacer. No es verdad. Me toca el papel de defender a Trump.
En muchas cosas el presidente puede ser un poco indelicado, peor aún reñido con la caballerosidad, explosivo, iracundo, prepotente. Muy bien, sí, todo eso es verdad. Pero tonto no es. Si fuera tonto no estaría donde está. O sea, no es un subnormal el señor Trump. Las sanciones que él ha endurecido contra Irán, acabando con la luna de miel que Obama inauguró con la dictadura iraní, han surtido efecto. Y por eso los iraníes se quejan y lloriquean, porque Trump los ha estrangulado financieramente, ahí donde más les duele. Lo que Trump quiere hacer, y me parece que es realista, no es implantar una democracia en Irán, en el antiguo imperio persa. Esto es absolutamente inviable. Aquellas naciones son enemigas históricamente de la libertad. Lo que Trump quiere hacer es que Irán no tenga la bomba nuclear, punto, nada más, nada más. Que los chinos no sigan robando la tecnología de Estados Unidos y que Irán no tenga la bomba nuclear. ¿Lo puede evitar? Yo creo que sí lo puede evitar, lo está evitando, pero claro, ha causado unos trastornos severos en la economía iraní. Otra economía que no marcha nada bien, aunque él intenta maquillarlo y disimularlo, es la rusa. Y cuando digo él me refiero al autócrata ruso Putin. Concedió una entrevista renuente porque él solo otorga entrevistas a prensa controlada, amordazada, amigable, una entrevista renuente, y en ella le hablaron de Venezuela. La defensa de Putin fue, bueno, nosotros mandamos aviones militares a Venezuela con especialistas o técnicos o instructores, porque desde Chávez hemos tenido contratos de venta de armas a Venezuela y esos contratos exigen unos mantenimientos periódicos. Venezuela, понимаете? Мы не имеем там никакого... What were those advisors doing then in Caracas? Мы в Венесуэле еще при Чавесе продавали оружие. Нормально продавали, без всяких ограничений, без всяких проблем. Делали это абсолютно легально, как положено в мире. У нас есть контракты. В контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники. Что мы должны обучить там специалистов, мы должны поддерживать в нормальном состоянии боя. A él le parece normal. Bueno, ya era sospechoso y se robó mucho dinero que Chávez comprase billones de dólares en armas a los rusos y a los bielorrusos. A Putin le parece perfectamente normal que sus, entre comillas, especialistas militares viajen a Caracas. A mí me parece inquietante. Y si Rusia puede tener especialistas militares en Caracas, entonces ¿por qué Estados Unidos no puede tener también especialistas militares en esa ciudad que contrapesen la influencia obviamente perversa, antiliberal y antidemocrática de los especialistas cubanos, menudos especialistas, y ahora los especialistas rusos, ¿no? Putin lo defiende como una cosa muy normal y yo no lo veo así. Много раз и нашим американским партнерам об этом сказал. Там нет ничего, там нет наших войск. Войск там нет наших, понимаете? Специалисты есть инструкторы, да, они работают. У нас есть определенные договоренности, там, на самолеты иногда на что долетают по порядку. O sea que la defensa del dictador Putin es nosotros no tenemos tropas en Venezuela, y es verdad, solo mandamos especialistas. Bueno, pero si ellos mandan especialistas, yo insisto en que Washington eventualmente podría tener también algunos especialistas furtivos en Venezuela, ¿no? Digo porque si uno no conspira, si uno no entra en la batalla, por lo menos de la inteligencia, la pelea, sabemos quién la va a ganar, ¿no? La pelea está perdida de antemano. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, un gran campeón por las libertades en nuestra América, comentó las acusaciones delirantes de Maduro, respecto de las cuales hay en ciernes un golpe de Estado fascista contra él. Uribe, que lleva muchos años bregando valerosamente contra la demagogia chavista en toda la región, nos recuerda que en realidad en Venezuela los golpistas, o sea, los enemigos de la democracia, son los que están precisamente en el poder burlando la voluntad de la gente, ¿no?
El Estado lo ha dado Maduro, lo dio Chávez, acabaron el Estado de Derecho. Eso la comunidad internacional debe entender que el golpe de Estado se dio, lo que se quiere es un restablecimiento democrático y inversión y una intervención militar extranjera, nadie lo va a hacer en la tiranía de Maduro. Yo creo que decir que hay que quitarle a esa tiranía el apoyo de las Fuerzas Armadas, dárselo al presidente Guaidó, no es provocar un golpe de Estado, es provocar el restablecimiento democrático. Claro, claro, por supuesto. Golpista era Chávez, golpista es Maduro, golpista de toda la vida es Cabello. Golpistas son incluso los generales infames como Padrino, Reverol, Suárez Chourio, Ceballos y otros aún peores. Guaidó no es golpista, es un demócrata. Leopoldo López no es golpista, es un demócrata y un patriota y un héroe. O sea que cuidado con las palabras, porque si uno no elige cuidadosamente las palabras, si las palabras no están dotadas de esencia moral, de densidad ética, entonces las palabras se vuelven travestidas y uno termina sirviendo al opresor, al dictador, como hizo en efecto la semana pasada la señora Bachelet, que llamó presidente a quien no lo es porque es dictador y quien no llamó presidente a quien en efecto sí ostenta esa legitimidad, el señor Guaidó. Desde Adolfo Suárez para acá, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, España ha tenido algunos presidentes muy buenos, quizá Felipe González el mejor, y uno muy malo, Zapatero. Zapatero fue un muy mal presidente, dejó a España en la ruina económica, pero ha batido una marca que parecía improbable. Como expresidente ha sido aún peor. Como expresidente se ha dedicado sobre todo a servir adulonamente a la dictadura venezolana. Hoy se presentó en un foro internacional y dijo cosas que no están necesariamente ancladas ni en la realidad ni en la verdad. Dijo que toda intervención militar para restaurar la libertad termina mal. Intervenciones militares, no ya las de conquistas que fueron históricamente, las intervenciones militares para promover países democráticos o países distintos en desarrollo suelen fracasar y suelen dar paso a conflictos crónicos, a violencia, a grupos violentos, como hemos visto y como vemos lamentablemente en Oriente Medio, donde se concentra prácticamente más de la mitad o casi la mitad de los conflictos vigentes hoy. No hablemos de Oriente Medio, señor Zapatero, hablemos de nuestra América, ¿qué le parece? Digo yo, en octubre de 1983, Reagan, gran presidente, mandó las tropas a Grenada, una isla pequeña, diminuta, irrelevante. Prevaleció. Salieron huyendo los espías maléficos cubanos. Reagan impidió que el comunismo arraigara en Grenada. No fue una intervención fracasada. 6 años después, diciembre del año 89, Bush papá mandó más o menos 20.000 soldados a esa nación, a Panamá, y que estaba gobernada a mano de hierro por un narcodictador que en su día había sido espía de la CIA, Noriega, cara de piña Noriega. La invasión duró apenas 41 días. No murieron sino 24 o 25 soldados de Estados Unidos. Desde entonces Panamá es una democracia sólida, estable, con elecciones periódicas, sin fraudes, sin comicios amañados. Y, mejor todavía, y esta fue una gran contribución de Bush papá a Panamá, sin fuerzas militares. O sea que yo le puedo citar esos 2 ejemplos, señor Zapatero, 2 ejemplos que demuestran que hace 30 años o hace 36 años se usó la fuerza militar en América a favor de la libertad y sin los conflictos que usted menciona de un modo sesgado, adulterando la verdad. También se refirió el tonto útil de Maduro, el expresidente Zapatero, al drama venezolano. Prácticamente, salvo desde la invasión de Irak, desde la guerra de Irak, no hay guerras entre 2 estados. Por supuesto, nunca entre 2 democracias ha habido en la historia.
Son guerras casi siempre fruto de contiendas internas, de lo que son conflictos internos, aunque muchos de ellos tienen, sin duda, apoyo internacional. Pero yo no entiendo bien cómo define él una guerra, ¿no? Yo diría que Venezuela hoy es un campo de batalla. Yo me atrevería a decir que en Venezuela hoy hay una guerra. ¿Cuáles son las partes en conflicto? Bueno, hay una dictadura neocomunista asociada con el narcotráfico, tributaria del espionaje cubano, ¿no? Y la otra parte en conflicto es un pueblo indefenso que está siendo masacrado. No es solo una guerra, diría yo, entre la opresión y la libertad, o entre la dictadura y los derechos humanos. Yo me atrevería a decir que es peor que una guerra, un genocidio. Y esto lo han explicado algunos juristas internacionales de la talla de Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, ¿no? Que el caso venezolano configura jurídicamente un genocidio. Es una dictadura que se propone deliberadamente para preservar su control político sobre la población, se propone hambrearla, alimentarla a cambio de su lealtad y de sus votos, y la parte díscola, echarla, forzarla al exilio, como hicieron en su día los cubanos. Entonces, si lo de Venezuela lo entendemos, creo yo, inteligentemente, como una guerra y peor todavía como un genocidio, por supuesto, señor Zapatero, que se justifica usar la fuerza militar para defender a la población que está siendo masacrada. Es una lástima que usted no lo vea así. Y es muy alentador que mis buenos amigos del partido Vox de España se hayan hartado de estas posturas sospechosas de Zapatero, a favor de Maduro, a favor de la ETA, o sea, a favor de individuos que desprecian abiertamente la democracia y que deploran sin disimulo, sin maquillaje, las libertades individuales. Son nuestros adversarios morales y son los socios y los cómplices y los compañeros de ruta de Maduro. Muy bien, Vox dijo hasta aquí ha llegado de Maduro y de Zapatero. Hasta aquí ha llegado el señor Zapatero y lo ha enjuiciado. Le ha planteado una querella criminal. Y hoy les anunciamos que esta mañana a las 9:30 hemos interpuesto una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras, contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de colaboración con organización terrorista, de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir los delitos. Esto me parece formidable y aplaudo a Santiago Abascal, a Iván Espinosa, a mis amigos de Vox. Yo les tengo mucho cariño. No los apoyé en las últimas elecciones. Yo hubiera votado por Albert Rivera, pero son mis amigos, les tengo cariño. Me parece que hacen muy bien en enjuiciar a Zapatero. Esto debería estar castigado, ¿no? Porque, vamos a ver, antes de la primera pausa, si una persona recibe, por ejemplo, dineros de un narcotraficante, está cometiendo un delito, ¿no? Si un político recibe una contribución de un narcotraficante para su campaña electoral o para sus andaduras políticas, esto claramente es un delito. Ahora, si un líder político de talla mundial como el señor Zapatero usa su prestigio, su presunta autoridad moral para socorrer a un dictador genocida, esto debería estar de alguna manera castigado, ¿no? Si un líder mundial, ex jefe de Estado como Zapatero, termina defendiendo a terroristas de la ETA, esto debería estar castigado. O sea, yo me pregunto si no está transgrediendo alguna frontera legal, ¿no? Dicho lo cual, saludo la iniciativa de Vox, vamos a la publicidad. Les recuerdo que en un momentito voy a conversar con María Eugenia Pardo, una excelente periodista venezolana que nos visita. Ella y su encantador, no sé si esposo o novio, han fundado hace ya unos años Intégrate News. Intégrate News. Si usted quiere estar bien informado, tiene que entrar por ahí digitalmente. Y antes de conversar con María Eugenia Pardo, voy a contarles las últimas novedades de cómo el chavismo ha penetrado fuertemente en República Dominicana.
Regresamos con todo eso después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo. En un momentito voy a conversar con la periodista venezolana María Eugenia Pardo, no se la pierdan. Yo les conté en las últimas noches que muchos grandes ladrones del chavismo eligieron República Dominicana para esconder sus fortunas mal habidas. ¿Por qué escogieron República Dominicana? No fueron tontos, fueron previsores, visionarios. Porque en República Dominicana quien manda, cuando es presidente e incluso cuando no lo es Leonel Fernández. Leonel ha sido desde el año 96 12 años presidente, 3 mandatos, no consecutivos, pero 3 mandatos. Y quien está ahora en el poder era un delfín suyo, Danilo Medina. Ahora se han peleado, se han distanciado. Pero además Leonel Fernández era un amigo íntimo de Chávez. Cuando subrayo íntimo, quiero decir, era todavía más amigo de Chávez que el propio Fidel Castro. Cuando Chávez quería ser presidente, quiero decir dictador de Venezuela, ya por los años 96, 97, 98, Leonel Fernández, que ya era presidente de Dominicana, era su principal consejero, protector, confidente y probablemente financista. Proveyó a Chávez de consultores políticos, pagaba las encuestas, lo aconsejaba, puso el Estado dominicano casi al servicio de Chávez. Por lo tanto, el triunfo de Chávez en diciembre del 98 fue una enorme victoria para Leonel Fernández. Chávez no tardó en agradecérselo, por supuesto, ¿no? Ya con Chávez mandando a sus anchas en Venezuela, el petróleo y los petrodólares llovieron sobre República Dominicana. O sea que Chávez supo ser agradecido con Leonel Fernández, que se había convertido en su padrino político. Todo el tiempo que fue presidente y luego expresidente, Leonel Fernández no camufló nunca su absoluta devoción por Chávez, ¿no? Y cuando murió Chávez decía cosas como esta, que el chavismo era una fuerza moral, permanente, histórica, invencible en Venezuela, y que Chávez había adquirido ya la textura de una leyenda. Digo, por todo esto es que los ladrones chavistas corrieron a Dominicana, porque sabían que Fernández los iba a proteger, como en efecto los amparó. Ahora bien, esa protección no es gratuita, ¿no? Hay que pagar por ella. El chavismo será igual en Venezuela. El chavismo es una fuerza permanente que va a gravitar en la vida política de Venezuela. Acuérdese que Chávez, que fue imbatible desde el punto de vista político electoral, con su muerte se convierte en una leyenda. Eso de que Chávez fue imbatible es bastante discutible, ¿ah? Porque, claro, si uno organiza fraudes, si uno es el que cuenta los votos y no un poder electoral independiente, entonces uno puede ser imbatible. Como invencible podría decir que es Maduro. Pero esa es una invulnerabilidad absolutamente engañosa, señor Fernández, ¿no? Chávez era imbatible porque sus elecciones eran tramposas. Y cuando no lo fueron alguna vez, la perdió. Y escaldado por aquella derrota, decidió falsificarlas en adelante. Se convirtieron en expertos en viciar elecciones. De manera que eso no es verdad. Luego él dice que Chávez no le regalaba petróleo, y sí se lo regalaba, sino que se lo proveía y luego los pagos, dice Leonel Fernández, fíjense cómo son los políticos de taimados, quiero decir, de embusteros, de mentirosos, ¿no? Para no decir la verdad, pero maquillarla. Fíjense cómo él dice, no nos regalaba el petróleo, pero... Él nos convoca y nos dice, mire, yo me he reunido aquí con los directivos de PDVSA y hemos concertado sobre cómo mejor colaborar con ustedes. Y hemos creado este proyecto que se llama Petrocaribe, que no consiste en una donación del petróleo venezolano, como alguna gente malinterpreta. Sencillamente es una iniciativa que procura establecer un diferimiento de pago. Eso es terrible, esto es político. Un diferimiento de pagos. ¿Qué se entiende por eso, señor Fernández? Que no se paga cuando se recibe la mercancía, el producto. No, no se paga. Ok. Se queda debiendo, sí.
se difiere, o sea, se aplaza, ¿no? Se pospone el pago. ¿Hasta cuándo? No está claro. Eso se ve más adelante, ¿no es cierto? La deuda se va acumulando, se difieren los pagos, y cuando la deuda es un poco abultada y ya fastidia, la deuda se condona, la deuda se borra de un plumazo. Con lo cual miente el señor Fernández, miente a sabiendas. El petróleo venezolano se lo regalaban, usted no lo pagaba, y los pagos diferidos se diferían tantas veces que nunca se pagaban. Yo tenía un amigo que ya murió, que decía, las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer y las deudas viejas no las paga nadie. Este es el tema, ¿no es cierto? Entonces, luego decía Leonel Fernández que antes de que Chávez ganara las elecciones del 98, el mundo, y el mundo es mucho decir, ¿no? Yo diría que América y sobre todo Estados Unidos, que no le daba la visa, que no le permitía entrar acá, de esto yo me acuerdo porque yo quería entrevistar a Chávez en el 97, el 98. Y trabajaba en un canal solvente, CBS, Telenoticias, y queríamos pagarle el viaje. Pero Chávez no tenía la visa. Tratamos de que le dieran la visa, no se la dieron. ¿Por qué se la negaba? Porque, bueno, porque había insurgido en armas contra una democracia, contra un gobierno legítimo. O sea que no era tampoco una foruslería, una cosa baladí, ¿no es cierto? Era un crimen político grave, y en esto pues los estadounidenses son así, ellos tienen sus reglas, ¿no? Yo, sin embargo, creo que fue un error estratégico no darle la visa a Chávez. Yo se lo hubiera dado y hubiera tratado de seducirlo de una manera más eficaz que la que llevó a cabo quien lo colonizó mentalmente, que fue Fidel Castro, ¿no? Bueno, pero claro, por acá no le dábamos la visa y por otro lado Fidel Castro lo seducía como un hipnotizador. Y entonces Leonel Fernández cuenta que él era un poco quien le abría las puertas a Chávez. Hugo Chávez, que tenía aspiración a la candidatura presidencial por Venezuela, estaba internacionalmente aislado. No se le recibía, se le trataba, digamos, con cierto desdén. Y cuando vino a visitarme, incluso él tenía el deseo de ir a los Estados Unidos en aquel momento y no tenía visa para entrar a Estados Unidos. Entonces le dije que podía conversar con el expresidente Jimmy Carter. Claro, así fue. Leonel Fernández se convirtió en un amigo y confidente de Chávez hasta el final. Cuando murió el dictador venezolano, Leonel Fernández dijo cosas, por supuesto, inflamadas, hiperbólicas. Dijo que Chávez era querido y admirado y respetado en todo el mundo. Habría que definir qué se entiende por todo el mundo, ¿no? Probablemente en Irán la dictadura lo quería, en Siria la dictadura lo quería, en Bielorrusia lo quería mucho porque les compraba un montón de armas, ¿no? Los más locos palestinos, tiratiros, seguramente lo veían también como un héroe epónimo. Pero la gente juiciosa, razonable, que cree en la democracia, no lo quería, ni lo respetaba, ni lo admiraba, señor Fernández. Con lo cual, este panegírico, esta apología que hace usted de Chávez, la verdad desdice mucho de su talante democrático. Pero sabía que Hugo Chávez había estado en nuestro país en múltiples oportunidades. Visitaba constantemente la República Dominicana practicando el béisbol. Y naturalmente, al yo conocerle, haber visto su trayectoria de vida revolucionaria, he meditado mucho en cómo el comandante Hugo Chávez llegó a convertirse en ese líder revolucionario querido, admirado y respetado, no solo en América Latina y el Caribe, sino en distintas partes del mundo. Triste papel de adulón del dictador Chávez el que terminó cumpliendo Leonel Fernández, ¿no? Yo entiendo que Chávez se compró con afecto y también con dinero e incluso con petróleo las lealtades y las gratitudes de Leonel Fernández. Yo lo entiendo, ¿no? Pero Leonel Fernández debería ser suficientemente inteligente como para entender que Chávez desgració a su pueblo, lo traicionó. Por culpa de Chávez, Venezuela está viviendo la etapa más negra de su historia, la pesadilla más prolongada. Y quienes han sufrido peor son los más pobres, aquellos que confiaron en Chávez, aquellos que vieron en Chávez a un gran redentor iluminado, que les ofrecía un futuro mejor. Bueno, ¿y dónde terminó todo eso, señor
y un país absolutamente desdichado por culpa de Chávez y Maduro. Que usted lo niegue es una absoluta obscenidad. A mí no me parece una pequeña ligereza o un acto de amistad a su amigo caído. No. Los políticos tienen que servir no a sus amigos, sino a los principios, a los ideales y a las cosas que ayudan a la gente pobre a salir adelante. O sea que en eso usted es un felón de la causa democrática, señor Fernández. Luego siguió traicionando los principios democráticos cuando se reunía con Maduro y le aconsejaba sobre cómo aturdir a la oposición, cómo engatusarla con diálogos fallidos, cómo invitarla a largas sesiones de conciliación que terminaban en la nada misma, ¿no? Pero también fue un asesor y consejero maléfico, digo yo, de Maduro. Sobre todo en estos momentos donde se suma a estas conversaciones, a estos encuentros, a fin de seguir avanzando por la vía del diálogo, a fin de dirimir cualquier diferencia política. Ahí es recibido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su despacho, quien demuestra una vez más esta voluntad constante de seguir avanzando por esta vía, por la vía del diálogo, de la concordia. ¿Y a dónde llegó esa vía? ¿A dónde? ¿Ah? El que se abraza con un dictador se confunde moralmente con él. El que aconseja a un dictador sobre cómo hacer triquiñuelas y artimañas y tropelías para seguir en el poder es un cómplice del dictador, o es un sirviente del dictador, o es un aliado. Entonces, eso es lo menos que puedo decir yo de Leonel Fernández, lo menos. Todos los diálogos que él auspició junto con su delfín Danilo Medina en Santo Domingo, 9 largas sesiones de diálogo a las que acudió ingenuamente Julio Borges, ¿a dónde nos llevaron? ¿Qué beneficio real produjeron para los venezolanos? Esos diálogos abrieron espacios de libertad en Venezuela, permitieron que ya no hubiera presos políticos, abstuvieron a la dictadura de seguir reprimiendo ferozmente. La respuesta es no, no y no. No sirvieron de nada, señor Fernández. El interés siempre ha sido buscar una solución política negociada que evite la ocurrencia de derramamiento de sangre. Y yo creo que ahí es donde está el tema central. Ya luego, si la comunidad internacional considera ilegítima las elecciones presidenciales, entonces en ese diálogo debe plantearse una solución que implique la celebración de nuevas elecciones, con la participación de la diversidad de fuerzas políticas que hay en el país, ¿verdad? Creo que esa podría ser la mejor solución. No, esa no es la mejor solución, señor Fernández. La mejor solución es que Venezuela tenga unas elecciones limpias. Si las preside Maduro, no van a ser limpias. Y si cuenta los votos Tibisay y Lucena, menos. Entonces, usted ya está bastante grande y debería estar bien informado como para saber esto que yo estoy diciendo, que es una verdad del tamaño de una catedral. Entonces, no convoque usted a todas las fuerzas democráticas opositoras a participar de un sainete, de una charada, de una absoluta impostura. Eso no es una elección, es un simulacro. Y un mes antes de que la gente vaya a votar, ya sabemos quién va a ganar. Entonces, ¿cómo presta usted su nombre, su supuesto prestigio de 3 veces presidente de Dominicana para favorecer que un dictador hediondo como Maduro siga en el poder? ¿No le da esto un poco de vergüenza? ¿No le crea problemas de conciencia tarde en la noche? ¿No siente usted que si fuera un demócrata verdadero tendría que apoyar a Guaidó y no a Maduro? ¿Al lado de quién está usted, señor Leonel Fernández? Porque si además ocurre, como ha ocurrido desde diciembre del año pasado, que los grandes ladrones chavistas que están en su país le entregan donaciones de 200 y 300 mil dólares a usted y a su fundación para que el próximo año, en mayo de 2020, usted sea presidente por 4ª vez en Dominicana, y usted recibe esos dineros inmundos, sabiendo que su procedencia es sucia, sabiendo que los donantes son grandes ladrones del chavismo, ¿dónde está su sentido ético? Ha perdido usted la brújula moral, señor Leonel Fernández. Regresamos después de la pausa con una gran periodista venezolana, María Eugenia Pardo. No se la pierdan, ya volvemos.
Bueno, ha venido la periodista venezolana María Eugenia Pardo y la recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Bienvenida y feliz Día del Periodista. Gracias. Aunque no sé si hay mucho que felicitar por la situación que está viviendo el periodismo en Venezuela. Sí, Ciertamente estamos bajo una dictadura, les guste a quien le mencione o no, y en dictadura no se puede ejercer el periodismo. Tal cual, tal cual. Me contabas antes de comenzar la entrevista que vinieron tu esposo y tú hace más o menos 12 años aquí. Sí. Cuando todavía ejercías el periodismo allá en tu país, en Venezuela, ¿pudiste conocer a Chávez? ¿Lo entrevistaste alguna vez? Sí, estuve en algunas ruedas de prensa en la que estaba. Ciertamente desde la primera vez que lo vi, yo tenía, el 4 de febrero tenía 22 años. Y aquello fue el poder por el poder mismo, ¿no? Fue algo que a mi generación, una generación que apenas estaba creciendo, recuperándose de un viernes negro que nos cambió la vida a todos los que veníamos de aquella Venezuela saudita que era insostenible y vivimos. Ver a Hugo Chávez fue una, digamos, fue romper con el esquema de vida que conocíamos y que pensábamos que nunca nos íbamos a tener que someter a algo así. Sin embargo, como buen encantador de serpientes, logró no solo, digamos que enamorar y complacer a muchos de mis congeneracionales, como también a muchos dueños de medios de comunicación y empresarios que le financiaron su campaña. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Sí, terrible, terrible. Fue un gran seductor, fue un gran encantador de serpientes, como has dicho tú. Bueno, ¿cómo ves las cosas en tu país? Enero fue un buen mes, febrero parecía ser un muy buen mes. Todo se veía bien encaminado. Creo que el primer revés lo sufrimos el 23 de febrero, cuando no entró la ayuda humanitaria, y el segundo revés lo hemos sufrido el 30 de abril. Cuando Leopoldo sale de su casa, yo creo que Leopoldo sale de su casa pensando, esta noche yo estoy en Miraflores, y termina en la Embajada Española. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Eres optimista? ¿Crees que van por buen camino? El optimismo no lo puedo perder, porque perder el optimismo sería entregarse y no nos podemos entregar. Ni como periodistas ni como venezolanos, y aquí voy a hablar como venezolana. Creo que el camino que está llevando en este momento Venezuela es la consecuencia de una serie de errores que han venido sucediéndose históricamente por no entender que se está enfrentando una narcotiranía. Tú no puedes responder con flores cuando te están tirando balas. Entonces vemos que ha habido como una disonancia cognitiva en lo que es lo que ocurre y lo que se hace de muchos sectores. Sin embargo, el presidente Juan Guaidó, porque es el presidente Juan Guaidó, vino a darle una bocanada de aire a un pueblo sufrido que evidentemente ya estaba a punto de entregarse, porque venía de derrota en derrota, no solo con una Asamblea Nacional Constituyente que violó todos los principios digamos, de cómo fue convocada, cómo fueron seleccionados, e incluso la misma razón de ser de la misma, como con unas elecciones fraudulentas del 20 de mayo del año pasado, con un nuevo CNE, con el mismo CNE que todo esto ya venía, digamos que, haciendo que este pueblo venezolano, acosado además por el hambre, la indolencia, la escasez y todo lo que ha hecho que 4 millones de venezolanos estén saliendo. Juan Guaidó representó esa esperanza que hoy por hoy lo que vemos es que seguimos aferrados a él, pero no se han visto mayores resultados. ¿Por qué? Creo que hay una confabulación de factores, ¿no? ¿Cuáles serían? El primero, un entorno que está devaluado en cuanto a credibilidad y que en muchas ocasiones y en muchas personas pareciera no ser moralmente solvente. El entorno de Guaidó, dices tú, lo induce a cometer errores. Creo que no le permite actuar con la pasión y la determinación de sus 35 años. A ver, dime 2 o 3 nombres de ese entorno que tú crees que son una influencia nociva. Manuel Rosales, indudablemente.
Manuel Rosales tiene una... ¿Es cercano Guaidó a él? No sé si será tan cercano. Pero debería ser más lejano. Debería ser más lejano, no debería aparecer en la misma ¿Qué otro foto. nombre no te gusta mucho? No me gusta mucho Henry Ramos Alup. Sí. Pero últimamente está invisible, claro, yo creo que le está, digamos, pasando factura sus propias acciones. Comprendo. Entonces, indudablemente es un político con muchísima experiencia y sabe cuándo dar 3 pasos hacia atrás para evitar verse involucrado en otro tipo de cosas. En cuanto a Leopoldo, ¿tienes algo que decir? En cuanto a Leopoldo, yo a Leopoldo López lo respeto, básicamente porque él entregó su vida y su libertad. Equivocadamente o no, eso ya no forma parte del debate, claro. Pero 5 años en las condiciones que él estado ya lo colocan en otro plano, que hablar de él podría ser hasta, digamos, no aceptable. Sin embargo, creo que no solo Leopoldo López, creo que el político en general tiene apetencias que son naturales, que es lo que lo hacen competir, correr por una elección, buscar un puesto, buscar seguidores y obviamente en Venezuela hay muchos políticos. Sí, un poco lo que dijo Pompeo, ¿no? Sí. Hay 40 peleando por una silla, ¿no? Y la silla la ocupa ahora Guaidó y esos 40 tendrían que estar apoyando a Guaidó y no intrigando entre ellos para ver quién ocupa la silla cuando la deje vacía Guaidó. Ahora, tú estabas describiendo una confabulación. El primer aspecto de ella, de la confabulación, dijiste, era el entorno de Guaidó. ¿Qué otros aspectos ves? Creo también que Venezuela no la podemos analizar en blancos y negros. Hay unos grises ahí muy determinantes en lo que implica, uno, la situación geopolítica y todo lo que genera un narcorrégimen en Venezuela, con su, digamos, su ubicación geográfica. Siempre dicen, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es una isla, sí, pero Venezuela tiene la costa del Caribe más grande de América del Sur y eso la hace, digamos, que geográficamente un punto importante. No hablemos del petróleo, no hablemos de recursos naturales. Sí. Luego tenemos también... Pero tú comprendes que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Lo comprendo, pero hay victorias políticas que digamos, que harían posible que este fuera una guinda para poder tener. Es importante que el público, tú lo sabes bien, tú estás súper bien informada, comprenda que este año ha ocurrido un hecho histórico, quizá la gente no lo advierte. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, ya no es Arabia Saudita, ni Rusia, ni Irán, ni mucho menos Venezuela, cuya producción ha caído a la 3ª parte de lo que era en sus tiempos de bonanza. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Entonces, todos esos que dicen Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela están mal informados. No, Estados Unidos lo que necesita, la región lo que necesita es un país libre de narcotráfico y un país libre de terrorismo, que es en lo que se está convirtiendo Venezuela. Y un país que tenga futuro y que no expulse a sus mejores hijos. Y también que esté claro y consciente ese país que al final los políticos se deben a su pueblo. Sí. Y hoy tenemos un pueblo oprimido, como decía, con hambre, en familias enteras donde podías ver en un diciembre 35 personas y el diciembre pasado habían 3 ancianos solos en una casa porque sus hijos están caminando por América. Eso es inaudito, eso era imposible de pensar en aquellos días cuando yo iba al colegio y me decían, vives en el país más rico del mundo. Sí. ¿Qué más te preocupa de la oposición, de Juan Guaidó? ¿Qué consejo o sugerencia le darías para ganar tiempo, para capturar la iniciativa, para hackear a nuestro adversario? Hay algo que preocupa y que no sé si se ha medido concienzudamente y es todo lo que implica que semanalmente estén allanando inmunidad parlamentaria y estemos quedándonos con menos diputados en la Asamblea Nacional. Porque evidentemente la posición del presidente Guaidó depende de la Asamblea Nacional. Correcto. Y entonces, su mandato termina el próximo año. El próximo año ciertamente dicen que puede haber algún tipo de negociación para que continúe, pero volvemos de nuevo a las apetencias naturales o no de quienes en este momento tienen la posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional, a la presidencia de la Asamblea Nacional. Otra cosa importante en Venezuela y es poder pulsar y medir hasta cuándo. Dicen que los países no tocan fondo, pero la gente sí, la gente se está muriendo. Entonces, ¿hasta cuándo
¿cuál va a ser el impacto de la crisis energética, tanto en gasolina como en electricidad? ¿Cuál va a ser el impacto que hay de niños que no pueden? O sea, estamos matando a una generación que no están yendo a los colegios porque sencillamente no tienen cómo llegar o no tienen cómo ir. Pero ¿qué le diría al presidente Guaidó? Que evidentemente tiene que tomar acciones, porque intenciones no preñan, como se dice en venezolano completo. Ahora, antes del primer corte, Felipe González le aconsejó a Guaidó: no anuncies fechas, no digas días, no digas horas, porque luego pasa lo que pasa, que la gente queda defraudada, como ha ocurrido el 23F y el 30A, ¿no? Y Felipe González sabe de lo que habla, evidentemente. Ahora, mi gran pregunta es, ¿por qué Guaidó no va a Washington a pedírselo a Trump o se queda en Caracas y se lo pide desde Caracas? Pero ¿por qué no invoca ese artículo de la Constitución en virtud del cual, dado un determinado escenario complejo como el que se está viviendo, el presidente legítimo puede pedir ayuda exterior? ¿Debe hacerlo, en tu opinión? Y si debe hacerlo, ¿de qué manera debería hacerlo? Creo que Venezuela, él dijo que él estaba jugando en todos los tableros. Evidentemente no está jugando en todos los tableros porque en ese no está jugando. No. Hay que pedir la ayuda y, como decías tú ayer, la fuerza no tiene que ser un ataque militar como se lo quiere vender el régimen al pueblo para que tenga terror. Correcto. De lo que ocurra. Creo que el presidente Guaidó debe entender que su rol va mucho más allá de un partido político o de una cúpula política. Él hoy por hoy tiene la posibilidad y digamos la responsabilidad histórica de sacar a Venezuela de donde está, y únicamente lo va a lograr pidiendo ayuda. ¿Y por qué no lo ha hecho todavía? ¿Por el entorno? Creo que no lo ha hecho porque, aparte del entorno, hay muchos intereses de los cuales uno como periodista siempre se va enterando, intereses que le impiden actuar como... ¿Cuáles serían esos intereses? Perdona que yo no los entienda o no los vea o no los imagine. O sea, ¿qué interés puede tener Guaidó de que Maduro siga en el poder? Bueno, ¿qué interés pueden tener ciertos sectores de Venezuela que no cambie el status quo de este momento, porque sus bolsillos y sus cuotas de poder se verían realmente impactadas? Claro, claro. O sea, tú sugieres que hay líderes opositores que hacen un buen negocio con la dictadura, digamos, a los que les conviene que la dictadura siga en pie. Creo que hay venezolanos de todas las tendencias que están llenando sus arcas y sus egos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Esta es la última pregunta de este segmento. ¿Tú crees que Trump nos va a salvar? ¿El presidente Trump? Sí. Realmente no tendría por qué, y te digo por qué lo creo. Porque en Venezuela es algo muy complejo que estos meses se ha demostrado que se le ha escapado de las manos. Creo que en Venezuela hace falta, el venezolano está así aferrado a algo, pero cuando ve hacia atrás no tienen que aferrarse hacia atrás. Y eso no solo lo estoy viendo yo como venezolana, creo que eso lo está viendo el alto gobierno, y creo que está esperando quizás a ver cómo se va a desenvolver esto que está ocurriendo dentro de Venezuela para poder tener una visión clara de lo que pueda ocurrir y si realmente está dispuesto a asumir el costo político con una elección 2020, con lo que implicaría hacer algo por Venezuela. Claro, no esperas grandes cosas del gobierno de Trump, ¿no? No. Regresamos después de la pausa con María Eugenia Pardo. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando con una brillantísima periodista venezolana, María Eugenia Pardo, que está describiendo con mucha inteligencia y elocuencia el drama, ¿no? El drama apocalíptico de Venezuela, ¿no? Yo jamás me había imaginado, fíjate, que en Venezuela la gente podía vivir peor que en Haití, que el per cápita de Venezuela podía ser más bajo que el de Haití, y así mismo es. Y si no hacemos nada, a finales del próximo año no van a ser 4 o 5 los venezolanos, millones de venezolanos los que están en el exilio. En América van a ser 6 o 7, ¿no? Sí. María Eugenia. Sí. Ahora, hemos hablado un poco de Capriles y sus responsabilidades y sus competencias. Me gustaría preguntarte por Duque y Bolsonaro y Piñera y Macri. Los 4 son presidentes de origen democrático impecable, los 4 son de derechas,
algunos de derechas más liberales, otros de derechas más conservadores. Los cuatro hablan claro sobre Maduro, los cuatro dicen Maduro es un dictador, se tiene que ir, sus días están contados, ¿no? Pero luego que dicen todo eso, yo digo, en realidad están más contados los días de Piñera y de Macri que los de Maduro. Porque los de Piñera y de Macri, como son demócratas de verdad, sí que están contados. Ellos sí tienen un calendario electoral, ¿no? O sea, si Macri pierde el 27 de octubre o en segunda vuelta el 24 de noviembre, sus días están contados hasta el 10 de diciembre. Los de Macri están bien contaditos, los de Maduro no están tan contados, porque ¿quién los cuenta? Los cuenta Tibisay, los cuenta Raúl Castro. Entonces, mi pregunta es ¿por qué esos cuatro líderes latinoamericanos se oponen tan enfáticamente cuando Washington hace las consultas a que se use alguna forma de fuerza militar o policial para propiciar el advenimiento de la libertad en Venezuela? ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, conversábamos también que yo considero que la oposición venezolana ha sido bastante ingenua y creo que los cuatro fantásticos también pecan a veces de eso. Los cuatro fantásticos, sí, los que he mencionado, sí, son ingenuos. ¿Por qué? Porque realmente el impacto que están recibiendo sus países por efecto de la inmigración, del éxodo, vamos a decirlo, del éxodo de venezolanos es incalculable. ¿Incalculable? Incalculable. Hoy el alcalde de Medellín decía que tiene 13.000 niños venezolanos inscritos en sus escuelas para que puedan tener algún tipo de instrucción. Escuelas públicas, claro, que están subvencionando los impuestos de los habitantes de Medellín. ¿Qué impacto trae eso? El impacto político que le trae este alcalde a su partido, al gobierno, al país. Sí. Podemos citar lo mismo en Chile, podemos citar lo mismo en Argentina. El paso de venezolanos por Brasil es impresionante, además de todo lo que implica esa frontera sur de Venezuela con los garimpeiros. Si tú sumas Ecuador y Perú, hay 1 millón de venezolanos en esos dos países, María Eugenia. En Colombia mucho más que 1 millón. Ahora Perú empieza a cerrar puertas, Chile empieza a cerrar puertas, porque como dices tú, ya no pueden absorber más. No. Y hay un segmento creciente de la población local que ve con hostilidad al refugiado venezolano, lo cual es una pena, ¿no? Es una pena, pero es una realidad. Pero es una realidad. Y es una realidad que nosotros aquí como inmigrantes en los Estados Unidos pues hemos visto como la creciente emigración venezolana que se ha venido a establecer aquí. Hoy tú puedes encontrar un venezolano prácticamente en cualquier sitio, prestando servicio, trabajando, estudiando. Es increíble cómo ha crecido la población venezolana. A mí me escriben de Doha, de Dubái, de Abu Dhabi, no digamos ya de Australia, o sea, de Nueva Zelanda, están en todas partes. Bueno, has nombrado países en donde mis amigas del colegio, que nos graduamos en 63 niñas en 2 secciones, nuestro grupo de WhatsApp es internacional. Claro. No quedan ni 30 de ellas en Venezuela. Y hablando de esto, sí quiero mencionar también que en Venezuela, y si voy a robarme deliberadamente 2 minutos para hablar de los presos políticos venezolanos, que hoy por hoy no tienen una voz, porque ¿Bachelet no fue una voz? No fue una... Bueno, ella fue una voz para Maduro y para lavarle la cara, realmente. Cuando le dijo presidente a Maduro y señora Guaidó, y puso a Guaidó, presidente Guaidó, en el mismo nivel que Diosdado Cabello como presidente de una ilegítima Asamblea Nacional. Terrible eso. Eso demuestra ya una mala intención con la solución al problema catastrófico que vive el venezolano. De acuerdo. Y ir a visitar a unos presos políticos en donde realmente maquillaron las cárceles y todo lo que hicieron, pero el drama diario del preso político que se está... Son más de 700, son más de 700 y cada uno tiene familia, cada uno tiene esperanza, cada uno y cada venezolano y cada persona en el mundo, porque tenemos el deber moral de levantar la voz, porque no puede existir un solo preso político en ningún país del mundo. De acuerdo. Y en Venezuela tenemos más de 700. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué pasa con los países de alrededor? Están impactados por la inmigración venezolana, pero también temen el
que una guerra en Venezuela, creo yo, y una intervención tal como se las han pintado y tal como ellos, me imagino que también escucharán al Mazodando y todo esto, y tendrán equipos de inteligencia haciendo análisis de contenido, pues también creerán que producirá un éxodo mayor para sus países y dirán, no, vamos a dejarlo así por ahora, vamos entonces a que Estados Unidos se quede muy quieto allá y vamos a tratar de resolverlo diplomáticamente. Lo que pasa es que los tiempos de la diplomacia no son los mismos tiempos del hambre de un pueblo y no son compatibles. Sí. Entonces hoy vemos una reunión de la OEA en Medellín, donde vemos a un México que se levantó prácticamente de la mesa y dijo, no voy a aceptar la representación del presidente Guaidó. México pateó el tablero, Uruguay pateó el tablero, que hay que embajador estar. Uruguay se fue de la sesión. Sí, y dijo, no lo aceptamos. Entonces, cuando vemos esta situación y vemos que Venezuela, que más de 50 países han aceptado lo que en Venezuela es ley, que es nuestra Constitución, vemos cómo México, que está justo aquí al sur nuestro, como Uruguay, que está recibiendo también a venezolanos, pero sin ir más lejos de España. En España hoy conviven lo que es la Cancillería bolivariana del régimen de Maduro con el embajador Ecarri del gobierno del presidente Guaidó. Entonces, ¿en dónde quedamos los venezolanos? Atrapados en el medio de diálogos, negociaciones, ingenuidades, intereses malsanos y sobre todo una manipulación total de la información que hace que las personas no puedan tener un criterio independiente, específico de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Hay algún liderazgo de la oposición que te merezca así confianza? Sí. Yo valoro la coherencia, la sindéresis y sobre todo la valentía de María Corina Machado. Sí, yo también. Te aplaudo. Un aplauso para María Corina. A mí me gusta Diego Arria, te confieso. Sí. Habla claro, ¿no? Habla claro también. Y bueno, Diego Arria, digamos que toda su carrera internacional como embajador venezolano le da el autoritas para poder tener, porque eso es algo que está pasando y es algo que también le diría al presidente Guaidó, que en este momento hay muchos venezolanos con autoritas, no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, que pueden y están dispuestos a colaborar para poder hacer posible que tengamos unas soluciones más viables. Porque en lo que es el partidismo, el sectarismo y todo, digamos, esta suerte de acuerdos políticos que se están dando, de cuotas políticas que se están dando para tratar de resolver el problema de Venezuela, de ninguna manera está ayudando. Esta es mi última pregunta. ¿Tú crees, María Eugenia, que el presidente Guaidó debería hacer una gira por el mundo libre, por las principales capitales del mundo libre? Comenzando por Washington, D.C. ¿Cuánto antes? Cuanto antes. Claro. Cuanto antes. Creo que la gira de Fabiana Rosales fue una gira esperanzadora para la diáspora, pero el presidente Guaidó está obligado a hacer una gira política en donde realmente primero comportarse como presidente, porque el poder no sirve si no se ejerce. Exacto. Y hay que ejercerlo. Y ejercer el poder comienza por ser presidente y hablar con sus pares. Claro, me encantaría verlo con Trump y con Trudeau y con Angela Merkel y con Macron, ¿me explico? Por supuesto. Recibido con todos los honores de jefe de Estado. De jefe de Estado y que pueda sentarse él con la irreverencia de sus 35 años, que es algo que es inédito y que para nosotros es un cambio generacional, pero que puede inspirarnos a decir si es posible. Esa generación que creció bajo el yugo comunicacional de Hugo Chávez dio como producto a hombres como Guaidó, y eso es algo que en Venezuela lo valoramos y el mundo entero tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, solo sí, el presidente Guaidó sale y se comporta como el presidente legítimo del pueblo de Venezuela. Te agradezco mucho, has estado absolutamente brillante, me he llevado la mejor impresión de ti, ya me habían hablado maravillas de ti. Espero que el presidente Guaidó preste atención a lo que le he dicho hoy, con mucha nobleza además, María Eugenia Pardo. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y si quieren leer a María Eugenia, entren a integratenews.com, ¿verdad? Integratenews.com. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, se está
celebrando en Medellín, Colombia, la asamblea de la OEA. Y los embajadores venezolanos Vecchio y Tarre, Vecchio, embajador en Estados Unidos, y Tarre ante la OEA, estuvieron en esa asamblea. Habla el embajador Carlos Vecchio. Embajador, no se trata de hablar así de una manera alambicada. Al desairar usted a los representantes del presidente constitucional Guaidó, desaira también a todos los venezolanos que anhelan ser libres, a todos los que sueñan con recuperar su país. A todos ellos los ha desairado usted hoy, embajador Bergamino. Por suerte, Almagro dijo las cosas claras como siempre. Muy bien, señor Almagro, estoy con usted. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, de la más profunda crisis humanitaria que ha tenido un país en este hemisferio, responsable de la crisis migratoria más grande de un país que ha tenido este hemisferio. Muy bien, señor Almagro, estamos con usted. Regresamos después de la pausa. Pero el patético fiscal venezolano Saab amenaza al presidente Guaidó. Nosotros, como titular de la acción penal y en función de lo que revelara el día de ayer el ministro del Poder Popular para la Comunicación, vicepresidente Jorge Rodríguez, y en función de lo que también ha venido indagando desde el mes de enero el Ministerio Público, en función de las actuaciones al margen de la ley de un grupo totalmente subversivo, liderado por un fracasado de todas las horas, usurpador del poder de manera circense, Ciudadano Guaidó. Lo llama fracasado, usurpador, subversivo y circense. No se puede hacer esas cuatro adjetivos a la vez. O sea, si uno es circense, o sea, bufón, payaso, uno no puede ser subversivo, ¿no? Y si uno es fracasado, no puede ser usurpador, porque el que fracasa no llega a tener poder. Así que póngase de acuerdo con usted mismo, ¿eh? O sea, menos botox, menos botox. Circense y fracasado es usted. Pero usted ni siquiera es un payaso, porque los payasos tienen talento, ¿no? ¿Usted qué viene a hacer? Usted viene a ser como esos enanos en el circo que se meten en un cañón y los disparan. Eso es usted. Maduro también dice, hemos capturado a los terroristas. Hemos develado, desmantelado y capturado a una banda fascista de terroristas que pretendía un golpe de Estado contra la sociedad venezolana y contra la democracia venezolana. Están capturados bajo rejas, con plena prueba, luego de hacerle seguimiento durante 14 meses a este grupo de criminales y fascistas. Todo mentira, no da nombres, no muestra fotos, no hay identidad, todo mentira, todo esto es una fabulación, ¿no? Vamos a la publicidad y luego la parte final, un poco sentimental del programa, porque hoy está cumpliendo años mi hija Paola. Ya volvemos. Para terminar, y como les conté abriendo el programa, hoy ha cumplido años mi hija Paola. Ella vive en Nueva York, ha cumplido 24 años. Paola, estás en mi corazón siempre y he pensado muchísimo en ti hoy. Espero que hayas pasado un día lleno de grandes alegrías y desbordado de amor y repleto de regalos. Te queremos tanto, eres una campeona. Estoy no solo orgulloso, sino baboso por ti. Todo lo has hecho bien, eres una mujer independiente, libre, y yo quiero creer que eres bastante feliz. Esta es la última foto que nos hicimos Pau y yo. Es una mujer verdaderamente excepcional, muy inteligente, muy risueña, con un gran sentido del humor, adorada por sus amigas y siempre con unas ganas enloquecidas de viajar y conocer el mundo y capturar todo lo bueno y placentero de la vida misma. Es un gran orgullo para mí ser tu papá, Pau. Bueno,
Gracias a todos por vernos, gracias a este público maravilloso que nos ha acompañado esta noche y al público invisible, pero numerosísimo, esparcido en todo el mundo que nos acompaña simultáneamente a la emisión de este programa y posteriormente por YouTube. Gracias a todos de corazón. Buenas noches, hasta mañana.